Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en este espacio donde charlamos de arquitectura. El día de hoy vamos a platicar sobre la relación que existe entre el desarrollo de la arquitectura y los descubrimientos y desarrollos tecnológicos del ser humano. La arquitectura en sí se basa principalmente en aquellos elementos que el ser humano ha utilizado desde la antigüedad, desde su primitivismo. La arquitectura realmente, como platicábamos en una ocasión, se basa en tres elementos característicos: unos elementos de sostén, unos elementos de cubierta y unos elementos de división. A partir de que el ser humano empezó a entender los procesos constructivos, empezó a utilizar postes donde había madera, donde había árboles, cerca de los bosques, en las selvas, etc. Y empezó a utilizarlos como sostenes de los elementos edilicios. Esta relación se fue modificando en aquellos puntos donde, por ejemplo, no había árboles, pero había piedra. Entonces sustituyeron los postes de madera por postes de piedra. Las vigas de madera, que eran las que sostenían realmente, las que distribuían la carga de las cubiertas hacia los postes, se sustituyeron también por piedra y se utilizaron como dinteles, o sea, unas piedras como vigas lo suficientemente amplias para que sostuvieran la techumbre. Las techumbres, lógicamente, empezaron también a variar según fuera el sitio donde se encontrara. Y entonces así empezamos a ver que la arquitectura empieza a utilizar una serie de cubiertas a base de madera, a base de palmas, a base de piedras, a base de tierra, etc. Por ejemplo, en Egipto, donde había áreas con piedra, la mayor parte de su producción arquitectónica es de piedra. ¿Sí? Van a encontrar la relación exacta entre las cargas y los ángulos de revenimiento del material. Y así surgen las pirámides. Claro, antes de llegar a la perfección de las pirámides del Valle de Gizeh, hubo muchos intentos. Primero empezaron con unas mastabas, o sea, elementos de piedra, pero pequeños, donde el interior era a base de techumbres de piedra y apoyos igual de piedra. Después hicieron escalonada la primera pirámide, como tenemos el ejemplo de la pirámide de Zoser. Luego vino una pirámide un tanto cuanto no escalonada, sino ya con perfiles piramidales, hasta llegar a la perfección en las pirámides de Gizeh. Esto permitió que tuvieran un manejo exacto de lo que era la piedra. De esta manera, no nada más en Egipto hay pirámides, hay templos, hay palacios, hay viviendas. Las viviendas, lógicamente, se hicieron con los elementos que les permitía el río, ¿sí? Entonces, con cañas, juncos, palmas, etc. Pero las grandes obras, que fueron los palacios y los templos rupestres, fueron a base exactamente de la piedra, igual que sucede posteriormente. Entonces, el ejemplo o la experiencia que tenían con los troncos y los postes de madera, los transformaron a la piedra y se dieron cuenta que tenía más resistencia a la piedra y que podían hacer elementos más grandes. Entonces,
las vigas y su conversión a dinteles permitieron también librar claros sin necesidad de hacer muros. Entonces, los templos rupestres se caracterizan por esas salas hipóstilas, o sea, unas salas con columnadas y cruzadas por dinteles que van a permitir soportar unas techumbres muy amplias. Entonces estas salas eran muy grandes. A partir de esta experiencia, las culturas procedentes de Egipto pues van a seguir manejando este material y cada vez hacerlo más efectivo, ¿sí? Más funcional. En las zonas donde no existía la madera, por ejemplo, ni la piedra siquiera, por ejemplo en Mesopotamia, el ser humano aprendió a manejar la tierra, el lodo, e hicieron todos sus elementos a base de este material. Entonces, como el lodo no permite tener cerramientos rectos, idearon el arco. Y entonces, a base de entender que los esfuerzos del arco por soportar las cargas son concéntricos, entonces lograron el equilibrio tal que pudieron hacer espacios amplios a base de arcos, a base de bóvedas y a base de cúpulas, porque todos esos elementos se pueden hacer de adobe, o sea, el ladrillo de tierra, bloque de tierra, y posteriormente se dan cuenta que si lo cosen les daba más resistencia, entonces surgen los ladrillos. Ladrillo, por cierto, es un término latino que significa elemento de barro, ¿sí? Generalmente confundimos el ladrillo con el tabique. El tabique, que es un término árabe, significa muro de barro. O sea, el tabique es un muro, el ladrillo es una pieza de barro. Bien, entonces con este material lograron hacer grandes palacios, grandes elementos, ¿sí? O sea, sus zigurats, que eran similares, posiblemente por influencia a las pirámides, fueron escalonados. Tenían 7 niveles. ¿Por qué? Porque su ideología religiosa les decía que existían 7 cielos. Pero los palacios fueron completamente paralelepípedos, o sea, prismáticos, muros de ladrillo, de adobe, recubiertos con arcos, con bóvedas, en algunas zonas cúpulas. Entonces, esta relación entre el control absoluto del material les permitió hacer grandes obras, ¿sí?, arquitectónicas, que no nada más fueron obras habitacionales o de edificios, edilicias, sino también hicieron puentes, hicieron canales, o sea, toda la obra artificial que les permitió desarrollar una agricultura inmensa, una ganadería extraordinaria, y eso les permitió una riqueza absoluta, va a permitirse a través del control del material y el desarrollo de las técnicas. Poco a poco vamos a ir viendo cómo la columna se convierte en Grecia en un elemento que le llamamos actualmente estilo. Estilo en griego significa columna, ¿sí? Y las diferentes fases culturales de Grecia va a reflejarse en el manejo de las columnas. Hay una columna
un tanto cuanto más sencilla, más robusta, ¿sí? Muy claro su funcionamiento, que se va a llamar columna dórica. Hay otra que es un poco más estilizada, más ligera, más adornada, que se va a llamar jónica. Y una tercera que va a ser exactamente el control absoluto del material, que se va a llamar corintia, que va a ser una columna coronada por un capitel que asemeja una maceta con flores. Entonces, estas características le van a permitir a Grecia casi imponer los cambios tanto constructivos como tecnológicos y a conocerse como estilos. Hasta la fecha, todos los cambios arquitectónicos los conocemos como los estilos de la arquitectura. Bajo estas características vamos a ir viendo cómo este principio básico de la construcción se va a ir modificando. Los romanos, que tenían un antecedente mayor a los griegos, van a tomar de los griegos esta manera de construir a dos aguas, ¿sí? con un frontón, con su frontispicio, con sus columnas, con sus estilobatos, etc. Y lo van a absorber como absorben toda la cultura griega. Pero eso ellos lo van a aplicar nada más en los pórticos. Todos los pórticos de las construcciones romanas son similares a los griegos, aunque en muchas ocasiones sus columnas pues no resisten la construcción como la resistían los griegos. Pero el gran acierto de los romanos va a ser ese antecedente etrusco que tenían del manejo de bóvedas y cúpulas. Entonces ellos van a utilizar como estilo, ¿sí?, los pórticos griegos, pero todo el cuerpo del edificio va a ser abovedado y o cupular. Este cambio tan radical se va a ver exactamente igual en toda la zona del Medio Oriente, Mesopotamia, Arabia, toda la zona judía, etc. Porque ellos, como no tienen piedra, van a utilizar básicamente el adobe, la tierra. Entonces van a hacer sus ladrillos de barro a partir de ese momento y van a generar una arquitectura muy peculiar a base de bóvedas y cúpulas. Entonces, esta manera de construir y de controlar el material y los sistemas constructivos va a permitir que posteriormente les llamemos estilos. El estilo mediterráneo, el estilo romano, el estilo griego, el estilo egipcio, etc. Cuando cae el Imperio Romano y la Europa occidental se vuelve católica, van a tomar el ejemplo de los romanos. O sea, ¿qué es lo que van a usar? Van a usar el edificio clásico romano, ¿sí?, para sus iglesias, sus templos. El eclesiasterón griego, que pasa a ser la iglesia en Roma, la basílica en Roma se va a volver la basílica cristiana y va a seguir siendo exactamente igual: muros, bóvedas, ¿sí?, cúpulas, pero como los elementos ya van a ser mucho más esbeltos, van a requerir de un elemento que los contenga para que la cúpula, le llamamos cosee, o sea, no se abra, o sea, no vaya a crear momentos que tiren los muros, ¿sí? Entonces, para eso se construyen unos pilares grandes
que se van a llamar contrafuertes, que van a ser los que van a detener el empuje de las bóvedas. Pero tenían un grave problema. Como los elementos eran demasiado masivos, los interiores eran muy oscuros. Y entonces empezaron a buscar maneras de cómo meter luz al interior de estos templos. Empezaron primeramente a desarrollar otro tipo de cúpulas. Las bóvedas no las podían modificar. Entonces modificaron las cúpulas e hicieron cúpulas, en lugar de que fueran cúpulas de media naranja, empezaron a hacer cúpulas nervadas, ¿sí? Y esto les permitió aligerar los espacios y poder meter ventanas para que entrara la luz. Pues bien, agradezco mucho su atención y espero que continúen con nosotros, porque en la siguiente charla seguiremos hablando de este desarrollo entre la tecnología y la arquitectura. Hasta este momento hablamos de lo que se llama la época antigua y la época clásica. A partir de la próxima charla hablaremos básicamente del punto donde se rompe esta secuencia y entramos a la época moderna. Muchas gracias, les agradezco y espero contar con su atención en la próxima charla. Gracias.